¿La caballerosidad es machista o acaso es sexista? ¿Las reglas de etiqueta son patriarcales o afectan de alguna manera al feminismo? Quédate conmigo que vamos a ver estos temas el día de hoy. Hola, yo soy Manu, bienvenido a mi canal, El Feminista en Misandria. ¿Qué son las reglas de etiqueta, civilidad o caballerosidad? ¿Cuáles son las diferencias entre estas? Bueno, las reglas de civilidad son aquellas que nos permiten vivir en grupos grandes, sociales, y tener ciertas consideraciones hacia los demás. Un ejemplo claro de esto sería cuando estás haciendo fila, cuando vas a comprar algo, pues, evidentemente el que llegó primero va primero, ¿no? Claramente cuando nos presentamos, nos introducimos, siempre damos la mano. Esas son reglas de civilidad, simplemente queremos tratar de vivir de manera ordenada en la sociedad. Ahora, ¿cuáles son las reglas de etiqueta? Bueno, las reglas de etiqueta es como las reglas de civilidad, pero un poquito más avanzado, en donde generamos normas en cada cultura que se consideran de buena alcurnia o de un nivel alto en la sociedad. Que todo el mundo los podríamos hacer, no significa que sean necesariamente de un nivel alto socialmente hablando. Si hasta este punto te ha gustado la información del video y del canal, por favor, suscríbete, dale like y te ruego tus comentarios, dudas, sugerencias, por favor escríbeme. Ahora, las reglas de etiqueta son aquellos también pequeños gestos que realizamos para también vivir en sociedad, pero con cierta normativa. Por decir, el ejemplo claro de una regla de etiqueta es cómo comer en la mesa, cómo usar los cubiertos, los tiempos, etc. Ahora, ¿qué es la caballerosidad? Bueno, también son pequeños gestos que, al igual que las reglas de etiqueta, pero estos normalmente son de un hombre hacia una mujer. Es decir, son pequeñas acciones en donde vemos de manera correcta tratar mejor a las mujeres. Ahora, las feministas en general le han llamado a las reglas de etiqueta o a la caballerosidad que son micromachismos, o que es acciones patriarcales, o incluso como sexista. ¿De dónde? De pensar que las mujeres no pueden realizar un acto, por decir, abrirle la puerta a una mujer, que claramente es un acto de caballerosidad. Ahora, si han visto mis videos anteriores, ya podemos entender cuál es la diferencia entre que algo sea machista o que algo sea sexista. Recuerden, algo que es sexista es hacer división en alguna acción entre hombres y mujeres. Un ejemplo clarísimo es en los deportes, que hay equipos masculinos y femeninos, no pueden competir al mismo tiempo. El sexismo, recuerden que no es ni positivo ni negativo, simplemente es la diferenciación de un acto entre los sexos. Y machismo es considerar que los hombres somos superiores, o el pensamiento de un hombre creyendo que las mujeres sean inferiores. Entonces, ¿la caballerosidad, en tu opinión, es machista o sexista? Claramente es sexista, ya que es una muestra de atención de un hombre hacia una mujer. Ahora bien, como hombres es muy importante que le guste o no les guste a las personas con ideologías extremistas, que nosotros seamos caballerosos. Recuerde, solo son simples actos de atención a la mujer, y lo hacemos porque consideramos que las mujeres son valiosas, porque tenemos que cuidarlas. No es por una idea de denigrarlas, de pensar que ellas no puedan hacer algo. Por supuesto que las mujeres pueden hacer absolutamente todo y pueden hacer lo mismo que un hombre. Simplemente es una muestra de atención, un pequeño detalle. Ahora bien, vamos a ver, o quisiera platicarles, cuáles son aquellos gestos de caballerosidad que hoy en día deberíamos mantener. Recuerden que la caballerosidad es algo que textualmente viene de la época de los caballeros. Entonces, claramente ya hay muchas acciones que ya no están de moda o ya nadie las ocupa. Pero hay ciertas acciones que deberíamos hacer sí o sí. Pero antes de enumerarlas, me gustaría platicarles de mi nuevo libro. Si a ustedes les gustan los temas de roles de género, de masculinismo, les interesa o quieren saber cómo ser un hombre en este nuevo siglo, busca mi libro. En la parte inferior
vas a poder encontrar los detalles del libro, se encuentra en Amazon y ahí viene el link para llegar a él. Ahora bien, quiero utilizar el libro para que platiquemos cuáles son aquellos gestos de caballerosidad mínimos que deberíamos mantener con una mujer. Abrir puertas, eso es al caminar o en los automóviles, permitir que las mujeres pasen primero a través de las puertas. Al subir unas escaleras, idealmente siempre tenemos que ir al lado para ofrecerles el brazo si ellas lo quieren tomar. Eso es considerando que la escalera tenga el suficiente tamaño como para que vayan 2 personas y otras personas puedan bajar. Si es una escalera más pequeña, los hombres siempre tenemos que ir atrás cuando la mujer sube, y cuando la mujer baja, el hombre tiene que ir enfrente. Tratar de levantar o mantener objetos pesados cuando vemos que se les incomoda. Algo que casi ya no se usa y anteriormente se hacía con todas las mujeres, pero bueno, hoy en día hacerlo por lo menos con tu pareja es cuando estén en la mesa y ella se pare, que vaya al baño o a saludar a alguien, nosotros nos tenemos que parar. Es decir, si ella va a ir al baño, nos paramos cuando ella se pare. Cuando veas que viene de regreso al baño, nos volvemos a parar. Ese es un acto de caballerosidad, aunque creo que más bien podría ser considerado un acto de civismo, en el sentido de cuando hablen, permitirles la palabra primero. Cuando saludamos o entregamos cosas o servimos comida, siempre debemos hacerlo primero a las mujeres, idealmente de mayor edad a menor edad. Siempre caminar del lado de la calle, es decir, las mujeres tienen que ir al lado del muro y los hombres de la calle. Ofrecer nuestros abrigos, eso es importantísimo. Se hace frío o traen un vestido, tratar de ofrecer nuestro abrigo. Cuando se van a subir o bajar de algún escalón o del auto, siempre tratar de ofrecerles la mano. Si no lo quieren usar, no pasa nada, pero siempre ofrecer la mano en el sentido de ayudarles. Si se dan cuenta, en realidad son gestos pequeños, muy pequeños, pero que ayudan a la mujer. Si no las ayudan, por lo menos le estamos demostrando que les tenemos la cortesía, que les tenemos el interés o la atención hacia ellas. En realidad no nos quita nada ser caballeroso en el transporte público. Por ejemplo, si uno está sentado y vemos que hay muchas mujeres, ofrecerles el asiento. Ese tipo de cuestiones son pequeños detalles, pero que nos ayudan a reforzar la importancia de las mujeres y de nosotros sentirnos bien como caballeros, como hombres. Recordar que nosotros también tenemos cierta deferencia hacia ellas. Ahora bien, todas las reglas de etiqueta en general y la caballerosidad son como un vals. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si uno hace una acción, la contraparte tiene una acción de la misma manera. Muy sencillo. Si yo llego, te extiendo la mano y me presento, lo correcto es que la otra persona haga lo mismo. Me dé la mano, nos saludemos y me dé también su nombre. Pasa lo mismo con las reglas de caballerosidad. Si un hombre trata de ir del lado de la calle, la mujer tiene que dar un pequeño pasito hacia el lado del muro, entendiendo que el Señor está tratando de ser caballeroso. Si un hombre, aunque no lo necesite, le ofrece la mano para subir un escalón o salir del auto, lo correcto es que ella lo haga. Si estamos abriendo la puerta del coche, nosotros tenemos que esperar, no podemos cerrar la puerta del coche hasta que notemos que ella se dio cuenta. ¿A qué me refiero? Que para no ocasionar un accidente y cerrarle la puerta en la pierna, tenemos que estar conscientes de que ella nos tiene que ver a los ojos y nosotros haber notado que ya entró completamente al auto, que se está dando cuenta que le voy a cerrar la puerta. A eso me refiero, a que es un baile. Por cada acción de caballerosidad o de reglas de etiqueta hay una contraparte. Si te interesan estos temas o tienes dudas sobre las reglas de etiqueta en una mesa o de cualquier tema de este video, por favor, déjamelo en tus comentarios. Muchas gracias por quedarte hasta esta parte del video. Cualquier comentario, duda, si te gustaría que hablara de algún tema en particular, por favor escríbeme y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.